Buenas noches. Soy el encargado de Archivo Medianoche. Cada semana recibimos testimonios de personas que aseguran haber vivido algo que, hasta el día de hoy, no han logrado explicar. Apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame a abrir el expediente de esta noche. Buenas noches. Lo que voy a contar ocurrió hace algunos años, durante un viaje que hice con unos amigos al estado de Hidalgo. He dudado muchas veces en compartir esta historia porque, incluso hoy, sigo sin encontrar una explicación para todo lo que vivimos ese fin de semana. No pretendo convencer a nadie. Solo voy a contar exactamente las cosas como ocurrieron. Tengo 30 años y soy de la Ciudad de México. Desde hace mucho tiempo acostumbro escaparme algunos fines de semana para conocer pueblos mágicos o simplemente salir un poco del ruido de la ciudad. Uno de mis lugares favoritos siempre fue Hidalgo, especialmente Real del Monte y Mineral del Chico. Había ido tantas veces que conocía perfectamente la carretera y casi todos los lugares que acostumbrábamos visitar. Por eso, cuando unos amigos me propusieron regresar un fin de semana, acepté sin pensarlo demasiado. Sin embargo, desde ese viernes por la tarde empecé a sentir algo que nunca antes me había pasado. No era miedo, tampoco nervios. Era una sensación muy extraña, como cuando uno tiene la impresión de que algo no está bien, aunque no exista ninguna razón para pensarlo. Recuerdo que llegué a mi casa después del trabajo para preparar algunas cosas antes de salir. Mientras guardaba mi ropa en una mochila me sorprendí varias veces mirando por la ventana. Sentía como si alguien me estuviera esperando afuera. Abría la cortina. No había nadie. Volvía a guardar mis cosas. Y unos minutos después aparecía exactamente la misma sensación. Incluso estuve a punto de cancelar el viaje. Tomé el teléfono para avisarles a mis amigos que no iría. Pero inmediatamente pensé que quizás solo estaba cansado. Había sido una semana pesada en el trabajo. Además, ya tenían todo organizado. Así que decidí ignorar ese presentimiento. Hoy, ojalá hubiera hecho caso. Salí de la ciudad alrededor de las 9 de la noche. La carretera hacia Pachuca estaba casi vacía. Mientras más avanzaba, menos vehículos encontraba. Había tramos completamente oscuros donde únicamente alcanzaba a ver lo que iluminaban los faros del coche. Siempre me ha gustado manejar de noche. Pero esa ocasión era diferente. Sentía una incomodidad constante. Como si no viajara completamente solo. Intenté distraerme poniendo música. Abrí un poco la ventana. Incluso encendí un cigarro. Pero aquella sensación seguía ahí. Hasta que ocurrió algo que todavía recuerdo con absoluta claridad. Levanté la vista hacia el espejo retrovisor. No porque hubiera escuchado algo. Simplemente sentí la necesidad de hacerlo. Y durante apenas un segundo, vi a alguien sentado en el asiento trasero. Era un hombre de complexión robusta. Llevaba un sombrero de ala ancha y ropa que me pareció antigua. No distinguí bien su rostro. Solo la silueta. Parpadeé. Y ya no había nadie. Lo primero que hice fue detener el coche en el acotamiento. Abrí las puertas. Revisé el asiento trasero. Incluso la cajuela. No encontré absolutamente nada. Pensé que el cansancio me había jugado una mala pasada. Volví a subir al coche. Pero antes de arrancar miré nuevamente el espejo. Vacío. Respiré tranquilo. Y seguí mi camino. Lo extraño fue que aquella figura no era completamente desconocida para mí. Mientras manejaba empecé a recordar que, desde hacía varios años, en ocasiones creía verla dentro de mi casa. Nunca me había hablado. Nunca hizo nada para asustarme. Simplemente aparecía por un instante. Y desaparecía. Por esa razón no sentí el mismo terror que cualquiera imaginaría. Lo que realmente me inquietó fue que aquella presencia hubiera aparecido tan lejos de mi casa, como si hubiera decidido acompañarme durante el viaje. Intenté no darle más importancia. Todavía faltaba camino para llegar a Pachuca, y prefería concentrarme en manejar, sin saber que aquello solo había sido el comienzo. Llegué a Pachuca cerca de las 11 de la noche. Uno de mis amigos vivía ahí, así que pasaríamos la primera noche en su casa y al día siguiente nos reuniríamos con otros dos para visitar Real del Monte, y más tarde, Mineral del Chico. Cuando estacioné el coche sentí un gran alivio. Había sido un viaje pesado. No por el tráfico, ni por el camino,
sino por aquella extraña sensación de estar acompañado durante todo el trayecto. Mi amigo salió a recibirme como siempre. Platicamos un rato. Cenamos algo sencillo. Y traté de convencerme de que todo había quedado atrás. No le conté absolutamente nada de lo que había visto en la carretera. Ni siquiera mencioné el presentimiento que tuve antes de salir de la ciudad. Preferí guardármelo. No quería que pensara que estaba exagerando. Su perro, un labrador llamado Rufo, se acercó a saludarme apenas entré a la casa. Era un perro muy tranquilo. De esos que enseguida buscan que uno les haga cariño. Jugó conmigo unos minutos y después se acostó junto a la puerta de la sala. Todo parecía completamente normal. Esa noche nos fuimos a dormir poco antes de la 1 de la madrugada. Yo ocupé un cuarto de visitas que daba hacia la calle. Recuerdo que dejé apenas entreabierta la cortina porque me gusta despertar con la luz del sol. No sé cuánto tiempo llevaba dormido cuando escuché los primeros ladridos. Abrí los ojos. Rufo estaba ladrando con una intensidad que nunca le había escuchado. No eran ladridos de un perro inquieto. Eran ladridos desesperados. Como si estuviera intentando ahuyentar a alguien. Escuché a mi amigo salir de su habitación. Yo hice lo mismo. Nos encontramos en el pasillo. ¿Qué le pasa?, me respondió mientras caminábamos hacia la sala. ¿Quién sabe? Nunca ladra así. Cuando llegamos, Rufo permanecía completamente inmóvil frente a la ventana. No nos miraba. No movía la cola. No respondía cuando mi amigo lo llamaba. Solo mantenía la vista fija hacia la calle mientras gruñía en voz baja. Mi amigo levantó ligeramente la cortina. Miró unos segundos. Después abrió la puerta principal. Salimos los dos. La calle estaba completamente vacía. No había personas caminando. No había coches. Ni siquiera se escuchaban otros perros. Todo estaba en silencio. Mi amigo volvió a entrar. Seguro pasó un gato. Asentí. Era la explicación más lógica. Intentamos volver a dormir. Pero menos de media hora después ocurrió otra vez. Los mismos ladridos. La misma desesperación. Y otra vez encontramos a Rufo mirando exactamente hacia el mismo punto de la calle. Mi amigo comenzó a molestarse. Lo regañó pensando que estaba haciendo escándalo sin motivo. Después decidió sacarlo al patio trasero para que dejara de despertar a todos. Cuando volvió a acostarse, yo permanecí unos minutos sentado junto a la ventana. No podía dormir. Había algo que me decía que Rufo no estaba ladrando por un gato. Sin hacer ruido, corrí apenas unos centímetros la cortina. Mi coche seguía estacionado frente a la casa. Y fue entonces cuando lo vi. No estaba dentro del vehículo. Esta vez permanecía de pie junto a él. Inmóvil. El mismo hombre del sombrero. No hacía absolutamente nada. Ni siquiera parecía mirarme. Simplemente permanecía parado al lado del coche. Como si estuviera esperando. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. Parpadeé varias veces. Pensé que desaparecería igual que en la carretera. Pero seguía ahí. Retrocedí instintivamente. Cuando reuní valor para volver a mirar. Ya no había nadie. No recuerdo haber dormido el resto de la noche. A la mañana siguiente estuve a punto de contarle todo a mi amigo. Varias veces empecé la conversación. Pero siempre terminaba cambiando de tema. ¿Cómo le explicaba que el mismo hombre que había visto sentado dentro de mi coche durante el camino, ahora estaba esperándome afuera de su casa? Preferí guardar silencio. Pensé que, después de pasar el día con los demás, terminaría olvidando todo aquello. No imaginaba que lo peor todavía estaba varias horas más adelante. Y nos estaba esperando entre los bosques de mineral del Chico. A la mañana siguiente intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio. Después de un café y un buen desayuno, las cosas ya no parecían tan graves. Incluso me sentía un poco ridículo por haberme asustado de esa manera. Cerca del mediodía nos reunimos con los otros 2 amigos que faltaban. Éramos 4 en total. Como en todos los viajes, comenzamos visitando Real del Monte. Caminamos por las calles empedradas. Entramos a un par de tiendas. Comimos pastes. Tomamos fotografías. Fue un día completamente normal. Poco a poco dejé de pensar en el hombre del sombrero. No volvió a aparecer. Ni tuve esa sensación de que alguien me observaba. Por un momento llegué a creer que todo había terminado. Ya por la tarde decidimos subir hacia Mineral del Chico.
Siempre me había gustado ese camino. Mientras uno asciende, el paisaje cambia por completo. Los árboles son cada vez más altos. El aire se vuelve mucho más frío. Y conforme avanza la carretera, las curvas parecen internarse cada vez más en el bosque. Había llovido unas horas antes. La neblina comenzaba a bajar entre los pinos. No era lo suficientemente espesa para impedir la visibilidad, pero sí alcanzaba para darle al lugar un ambiente muy distinto. Mis amigos iban platicando. Uno de ellos ponía música desde su teléfono. Otro iba grabando videos por la ventana. Yo manejaba. Y, aunque intentaba disfrutar el paisaje, había algo que seguía inquietándome. Era una sensación difícil de explicar. Como si el bosque estuviera demasiado callado. Siempre que había visitado Mineral del Chico recordaba escuchar pájaros, el viento, algún arroyo a lo lejos. Aquella tarde, no escuchaba nada. Pensé que quizás solo era una impresión mía. Hasta que uno de mis amigos bajó el volumen de la música. ¿Ya se dieron cuenta? Nadie respondió. No se escucha absolutamente nada. Los cuatro guardamos silencio durante unos segundos. Tenía razón. El único sonido era el del motor del coche. Uno de ellos intentó bromear. Seguro espantaste hasta a los pájaros con tu forma de manejar. Todos nos reímos. La conversación continuó. Pero aquella sensación no desapareció. Unos minutos después encontramos un pequeño mirador. Decidimos detenernos para tomar algunas fotografías. Bajamos del coche. El aire era frío. La neblina avanzaba lentamente entre los árboles. Desde ahí podía verse una gran parte del bosque cubriendo las montañas. Era un paisaje impresionante. Mientras mis amigos buscaban el mejor lugar para tomar fotos, yo me quedé observando los pinos. No sé cuánto tiempo pasó. Quizá unos segundos. Entonces sentí nuevamente esa misma sensación. La de no estar solo. Volteé lentamente hacia el bosque. Entre los árboles, a varios metros de distancia, había alguien. No distinguía su rostro. Solo la silueta. Alta. Robusta. Y aquel sombrero de ala ancha que ya comenzaba a resultarme demasiado familiar. No se movía. Simplemente permanecía de pie. Mirándome. Sentí que el estómago se me hacía un nudo. Sin dejar de verlo llamé a uno de mis amigos. Oye, ¿ves a ese señor? Él caminó hasta donde yo estaba. Miró hacia el mismo lugar. Frunció el ceño. ¿Cuál señor? Le señalé exactamente el sitio donde lo estaba viendo. Pero para él, no había absolutamente nadie. Volví la vista apenas un instante para asegurarme de que señalaba el lugar correcto. Cuando miré de nuevo, la figura ya no estaba. Mi amigo comenzó a reír. Ya te está pegando el frío. Intenté sonreír. Pero por dentro sabía perfectamente lo que había visto. Y lo más extraño de todo, era que aquella presencia seguía sin hacer absolutamente nada. No me perseguía. No me hablaba. No intentaba acercarse. Solo aparecía. Como si estuviera esperando el momento adecuado para mostrarme algo. En ese momento todavía no podía imaginar que, unos kilómetros más adelante, íbamos a encontrar un camino que ninguno de nosotros recordaba haber visto en visitas anteriores. Seguimos avanzando por la carretera unos cuantos minutos más. La neblina comenzaba a hacerse más espesa conforme nos internábamos en el bosque. Aún así, la visibilidad seguía siendo suficiente para conducir con tranquilidad. Uno de mis amigos, que iba en el asiento del copiloto, empezó a buscar algún sendero donde pudiéramos caminar un rato antes de regresar. Creo que por aquí hay una vereda. Ya la recorrí hace algunos años. Reducí la velocidad. A unos metros apareció un camino de tierra que se perdía entre los árboles. No tenía ninguna señal, ni letreros, ni cercas. Solo una entrada estrecha donde apenas cabía un vehículo. Nos miramos unos a otros. ¿Entramos? Nadie puso objeciones. Avanzamos muy despacio. El camino estaba húmedo por la lluvia. Las ramas de los pinos casi rozaban el techo del coche. Después de unos 3 o 4 minutos llegamos a un pequeño claro. Apagué el motor. El silencio volvió de inmediato. Esta vez era todavía más extraño. No había viento. No se escuchaban aves. Ni insectos. Era como si el bosque entero hubiera quedado suspendido. Bajamos del coche. Uno de mis amigos comenzó a tomar fotografías. Otro encendió un cigarro.
Yo decidí caminar unos metros sin alejarme demasiado. Mientras observaba los árboles descubrí algo que me llamó la atención. En varios troncos había marcas profundas. Al principio pensé que eran cortes hechos con un hacha, pero al acercarme vi que no eran rectos. Eran 4 surcos paralelos, muy largos, como si algo hubiera rasgado la corteza de arriba hacia abajo. Vengan a ver esto. Los demás se acercaron. Uno pasó la mano sobre la madera. ¿Será un oso? Otro negó inmediatamente. Aquí no hay osos. Nos quedamos observando aquellas marcas durante unos segundos. No parecían recientes. La resina ya había endurecido alrededor de los cortes. Aún así, impresionaban por la profundidad que tenían. Fue entonces cuando escuchamos el primer sonido. No venía de arriba, ni de los árboles. Parecía venir desde algún punto entre la neblina. Era un silbido, largo, muy agudo, y completamente distinto al canto de cualquier ave que yo hubiera escuchado. Ninguno dijo una palabra. El silbido volvió a escucharse, esta vez mucho más cerca. Uno de mis amigos soltó una risa nerviosa. Debe ser algún animal. Nadie respondió, porque todos sabíamos que aquello no sonaba como un animal. Duró apenas unos segundos. Después volvió el silencio. Respiré hondo, intentando convencerme de que estábamos exagerando. Entonces el amigo que había estado tomando fotografías bajó lentamente la cámara. Tenía el rostro completamente pálido. ¿Qué pasó? Tardó unos segundos en responder. Seguía mirando hacia el bosque. Júrenme que ustedes también vieron a alguien caminar entre esos árboles. Los 3 volteamos al mismo tiempo. No había absolutamente nadie. Mi amigo tragó saliva. Pensé que era uno de ustedes. Pero caminó y desapareció detrás de aquellos pinos. Sentí un escalofrío. Hasta ese momento yo era el único que había visto cosas extrañas. Ahora ya no. Y fue exactamente ahí, cuando dejé de creer que todo estaba únicamente en mi cabeza. Ninguno volvió a mencionar la figura. Tal vez por vergüenza. O porque todos esperábamos que alguien encontrara una explicación lógica. Pero la realidad era que ninguno parecía muy convencido. Decidimos regresar al coche. La idea era seguir recorriendo el bosque unos minutos más y después volver al pueblo antes de que anocheciera por completo. Sin embargo, apenas encendí el motor, uno de mis amigos señaló hacia un costado del camino. Miren. Había una cruz de madera. Era sencilla. Sin nombre. Sin flores. Solo 2 tablas unidas y clavadas junto a un pino enorme. Pensamos que quizá alguien había perdido la vida en ese lugar. No le dimos mayor importancia. Seguimos avanzando. Apenas unos 200 metros más adelante, volvimos a encontrar otra cruz. Esta era un poco más vieja. La madera ya estaba cubierta de musgo. «Qué raro», comentó uno de mis amigos. «Nunca había visto tantas cruces por aquí». Continuamos el recorrido. Y unos minutos después apareció otra. Luego otra. Y otra más. No estaban juntas. Estaban separadas por varios metros. Como si alguien hubiera querido marcar distintos puntos del bosque. El ambiente dentro del coche comenzó a cambiar. Las bromas desaparecieron. La música seguía apagada. Nadie parecía tener ganas de hablar. Yo seguía conduciendo muy despacio. La neblina era cada vez más espesa. En algunos tramos apenas alcanzábamos a distinguir unos cuantos metros hacia adelante. Entonces ocurrió algo extraño. Llegamos nuevamente al mismo pino. El de la primera cruz. Frené por instinto. Miré a mis amigos. Uno de ellos fue el primero en hablar. «No puede ser». Todos reconocimos el árbol. Tenía una rama partida en forma de gancho. Era imposible confundirlo. A lo mejor dimos vueltas sin darnos cuenta. Revisamos el camino. No había ninguna desviación. Solo una brecha recta. Seguimos avanzando otra vez. 5 minutos. 10 minutos. Y volvimos a pasar frente al mismo árbol. Esta vez nadie dijo nada. Sentí como comenzaban a sudarme las manos sobre el volante. Uno de mis amigos sacó su teléfono. Quería revisar el mapa. No tenía señal. Los demás hicieron lo mismo. Nada. Ni una sola barra de cobertura. No era tan extraño perder la señal en un bosque. Lo extraño era otra cosa. El GPS tampoco mostraba nuestra ubicación.
La pantalla permanecía congelada, como si el teléfono hubiera dejado de saber dónde estábamos. «Esto ya no me está gustando», dijo el copiloto. Por primera vez desde que habíamos entrado a la brecha. Todos estuvimos de acuerdo. Yo también quería salir de ahí. Aceleré un poco. Lo único que quería era regresar a la carretera principal. Fue entonces cuando vimos a un hombre caminando por el camino. Venía de espaldas. Llevaba un sombrero de ala ancha. Y caminaba despacio, con las manos cruzadas detrás de la espalda. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Era él. No tenía ninguna duda. Reduje la velocidad. Uno de mis amigos bajó un poco la ventana. «Oiga». El hombre no respondió. Siguió caminando exactamente al mismo ritmo. Volvieron a llamarlo. Nada. Ni siquiera giró la cabeza. Cuando estábamos a unos 20 metros, el hombre dio 2 pasos hacia la izquierda y entró entre los árboles. Detuve el coche inmediatamente. Todos mirábamos el mismo punto, esperando que volviera a salir. Pero no ocurrió. Uno de mis amigos tomó una lámpara que llevaba en la mochila. Se acercó hasta el lugar por donde había desaparecido. Lo vimos alumbrar entre los troncos. Después giró varias veces sobre sí mismo. Regresó caminando mucho más rápido de lo que se había ido. Su rostro había cambiado por completo. Subió al coche. Cerró la puerta de un golpe. Y antes de que cualquiera pudiera hacerle una pregunta dijo algo que hizo que el silencio regresara de inmediato. «No hay huellas». El suelo estaba completamente mojado. Nosotros habíamos dejado nuestras pisadas apenas al bajar. Pero donde aquel hombre se había internado en el bosque, no había una sola marca. Como si nunca hubiera estado ahí. Nadie volvió a discutir. Arranqué el coche. Y por primera vez en todo el viaje, sentí un miedo de verdad. Porque ya no era solo yo quien lo había visto. Ya nadie hablaba. Lo único que se escuchaba era el motor del coche y las llantas pasando sobre la tierra húmeda. No recuerdo cuánto tiempo seguimos avanzando. 5 minutos. Tal vez 10. La verdad es que, cuando intento recordarlo, siento que el tiempo empezó a comportarse de una manera muy extraña. Fue entonces cuando vimos algo al fondo del camino. Al principio pensé que era una persona. Había alguien parado en medio de la brecha. Completamente inmóvil. Reduje la velocidad. Ninguno dijo una palabra. Conforme nos acercábamos, la silueta comenzó a distinguirse mejor. No llevaba sombrero. Era demasiado alta. Mucho más alta que cualquier persona que yo hubiera visto. Pensé que quizá estaba subida sobre una piedra. Pero no. Estaba de pie. Esperándonos. Sentí como el ambiente dentro del coche cambiaba de inmediato. Era una sensación difícil de describir. Como si el aire se hubiera vuelto pesado. Me costaba incluso respirar con normalidad. Uno de mis amigos habló casi en un susurro. ¿Sí lo están viendo? Nadie respondió. Porque los 4 seguíamos mirando exactamente la misma figura. Continué avanzando muy despacio. No quería perderla de vista. Entonces ocurrió algo que todavía hoy me cuesta trabajo explicar. La neblina comenzó a abrirse apenas unos segundos. Lo suficiente para verla con claridad. Y fue ahí cuando entendí por qué ninguno de nosotros quería acercarse más. Aquello no era una persona. Su cuerpo era exageradamente delgado. Los brazos le colgaban casi hasta las rodillas. La piel parecía completamente roja. No de un rojo brillante, sino de un color oscuro, parecido a la carne viva. La cabeza era alargada. Y de ella sobresalían 2 cuernos negros que se curvaban ligeramente hacia atrás. No recuerdo haberle visto ojos. Lo único que recuerdo perfectamente es la forma en la que nos estaba observando. Sin moverse. Sin hacer un solo gesto. Como si supiera exactamente que habíamos llegado hasta ahí. Uno de mis amigos empezó a rezar. Otro repetía una y otra vez. «Vámonos, vámonos». Yo seguía completamente inmóvil detrás del volante. No podía apartar la vista de aquella cosa. Y entonces, levantó lentamente uno de sus brazos. No hizo ningún movimiento brusco. Simplemente señaló hacia un costado del camino, como invitándonos a seguirlo. Nadie dijo una palabra. Solo nos miramos unos segundos. Y en ese instante entendimos todos exactamente lo mismo. No podíamos seguir avanzando. Metí reversa de inmediato.
Las llantas patinaron sobre el lodo. El coche tardó unos segundos en responder. Fueron probablemente los segundos más largos de toda mi vida. Nunca dejé de mirar hacia el frente. Esperaba que aquella cosa comenzara a correr hacia nosotros, o que desapareciera de un momento a otro. Pero no hizo ninguna de las dos cosas. Permaneció exactamente donde estaba, con el brazo levantado, señalando el interior del bosque, hasta que la neblina volvió a cubrirlo por completo. No respiramos tranquilos. No gritamos. Simplemente seguimos retrocediendo lo más rápido que pudimos. Ninguno volvió la cabeza. Nadie quería comprobar si aquello seguía detrás de nosotros. Después de avanzar varios cientos de metros encontramos nuevamente la carretera principal. No recuerdo cómo llegamos hasta ahí. Solo sé que, de un momento a otro, el bosque quedó atrás. Y por primera vez en casi una hora, volvimos a escuchar el viento entre los árboles, los pájaros y el ruido de otros coches. Como si nada hubiera ocurrido. Detuve el vehículo a un lado del camino. Los cuatro permanecimos en silencio. Fue uno de mis amigos quien finalmente habló. Nunca olvidaré sus palabras. Si alguien me hubiera contado esto, jamás le habría creído. Nadie respondió. Porque todos sabíamos que acabábamos de ver exactamente lo mismo. Y ninguno de nosotros tenía una explicación para aquello. Ninguno de nosotros volvió a pronunciar una sola palabra durante el camino de regreso. Apagué la música. Nadie sacó el teléfono. Ni siquiera comentamos lo que acabábamos de ver. Era como si todos estuviéramos esperando que alguno dijera. Seguro fue otra cosa. Pero esa frase nunca llegó. Cuando por fin dejamos atrás el bosque y entramos nuevamente al pueblo, la sensación de miedo comenzó a disminuir poco a poco. Había gente caminando. Niños jugando en la plaza. Algunas familias salían de los restaurantes. Todo parecía completamente normal. Y, por un momento, pensé que quizá lo peor ya había pasado. Cenamos ahí mismo antes de regresar a Pachuca. La conversación fue muy distinta a la de unas horas antes. Ya no hubo bromas. Nadie mencionó el bosque. Era un tema que, sin necesidad de ponernos de acuerdo, todos evitábamos. Esa noche dormimos nuevamente en casa de mi amigo. Rufo ya no ladró. La casa permaneció en silencio. Sin embargo, yo casi no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos volvía a ver aquella figura inmóvil entre la neblina, con el brazo extendido, señalando hacia el interior del bosque. A la mañana siguiente emprendí el regreso a la Ciudad de México. El camino transcurrió sin ningún problema. No volví a ver al hombre del sombrero. Y eso, lejos de tranquilizarme, me hizo pensar en algo. Tal vez nunca estuvo siguiéndome. Tal vez solo estaba intentando que no llegara hasta aquel lugar. Pasaron varias semanas antes de que pudiera hablar del tema. Cuando por fin reuní el valor para sacar la conversación, descubrí algo que me dejó todavía más inquieto. Uno de mis amigos me interrumpió antes de que terminara de hacer la primera pregunta. No quiero volver a hablar de eso. Su respuesta fue tan seria que preferí no insistir. Con el tiempo, los cuatro dejamos de mencionar aquella experiencia. Como si hubiera existido un acuerdo silencioso entre nosotros. Años después regresé a Hidalgo por cuestiones de trabajo. Estuve relativamente cerca de Mineral del Chico. Varias personas me recomendaron aprovechar el viaje para volver a visitarlo. Les dije que no. Inventé cualquier pretexto. La realidad era otra. No tenía miedo del bosque, ni de la carretera. Lo que realmente me daba miedo era descubrir que todo seguía igual. O peor aún, que al volver a internarme entre aquellos pinos, esa cosa siguiera esperando exactamente en el mismo sitio, con el brazo extendido, como si para ella el tiempo nunca hubiera pasado. Hasta el día de hoy sigo sin saber qué fue lo que vimos aquella tarde. Si alguien me pregunta, solo puedo responder con honestidad. Para mí, aquello era un demonio. No porque pueda demostrarlo, sino porque nunca he encontrado otra palabra capaz de describir lo que apareció frente a nosotros en aquel bosque. Y desde entonces entendí que hay lugares donde uno puede perderse. No solo entre los árboles, sino también entre preguntas que quizá nunca tendrán respuesta. Hay quienes aseguran que lo más aterrador ocurre en carreteras solitarias o en bosques donde casi nadie se atreve a entrar. Pero algunas historias nacen mucho más cerca de nosotros. Dentro de una cocina. Alrededor de una mesa.
y en la voz de alguien a quien toda una familia aprendió a respetar. El siguiente expediente ocurrió hace varias décadas. Y, hasta el día de hoy, quienes lo vivieron prefieren no hablar demasiado de ello. Buenas noches. Esta historia ocurrió mucho antes de que yo naciera. La escuché por primera vez cuando era niño y, con los años, distintos miembros de mi familia terminaron contándomela exactamente igual. Por eso estoy convencido de que, aunque algunos detalles cambien con el paso del tiempo, lo más importante realmente ocurrió. Mi bisabuela se llamaba Soledad. Vivió prácticamente toda su vida en un pequeño pueblo donde todos se conocían. Era una mujer de muy pocas palabras. Nunca levantaba la voz. Nunca discutía con nadie. Y siempre tenía la puerta de su casa abierta para quien quisiera pasar a tomar un café. Cuando había reuniones familiares, era ella quien preparaba el mole. No existía boda, bautizo, cumpleaños o fiesta patronal donde no terminaran pidiéndole que cocinara. Decían que nadie lograba darle el mismo sabor. Pero esa no era la razón por la que la gente del pueblo la buscaba. Con el tiempo entendí que muchos llegaban hasta su casa por algo completamente distinto. Había personas que viajaban desde comunidades cercanas únicamente para hablar unos minutos con ella. Algunos entraban, se sentaban en la cocina, conversaban en voz baja, y se marchaban. Nunca supe qué le decían, ni qué les respondía ella, pero casi todos salían mucho más tranquilos de lo que habían llegado. Mi abuelo decía que la bisabuela nunca presumía saber cosas. Simplemente, a veces las sabía. En más de una ocasión ocurrió que alguien iba a visitarla para pedirle consejo. Y antes de que pudiera decir una sola palabra, ella respondía exactamente lo que esa persona necesitaba escuchar. Como si hubiera conocido la pregunta desde mucho antes de que cruzara la puerta. La familia siempre decía que tenía muy buena intuición. Otros aseguraban que Dios le había dado un don. Y algunos, sobre todo la gente más vieja del pueblo, preferían no opinar. Solo la trataban con un respeto que yo nunca entendí cuando era niño. Había otra costumbre suya que siempre llamó la atención de todos. Nunca cocinaba mole cualquier día. Ella elegía la fecha. Y nadie discutía esa decisión. Si alguien insistía en preparar una fiesta en un día que a ella no le gustaba, simplemente respondía: ese día no voy a cocinar. Nunca daba explicaciones. Nunca decía por qué. Solo sonreía. Y cambiaba de tema. Con los años, toda la familia dejó de insistir. Si la bisabuela decía que no, era no. Pensábamos que solamente era una mujer de carácter fuerte. Hasta que un año, uno de mis tíos decidió no hacerle caso. Yo todavía no nacía cuando ocurrió todo esto. Quien siempre lo contaba era mi abuelo. Decía que uno de sus hermanos había decidido celebrar el cumpleaños número 15 de su hija en una fecha muy específica. La invitación ya estaba hecha. La música contratada. La comida encargada. Toda la familia estaba ilusionada. Como siempre, fueron a buscar a la bisabuela Soledad para pedirle que preparara el mole. Ella escuchó con atención. No respondió de inmediato. Se quedó unos segundos mirando el fogón apagado de su cocina. Después hizo una pregunta que a todos les pareció extraña. ¿No pueden hacerlo otro día? Mi tío sonrió. Pensó que era una broma. Ya está todo pagado, mamá. Ya no podemos cambiar la fecha. La bisabuela bajó la mirada. Durante unos segundos nadie habló. Finalmente respondió: entonces sí voy a cocinar. Pero cuando el sol se esconda, todos deben entrar a la casa. Mi abuelo decía que varios comenzaron a reír. Pensaban que solo quería evitar cocinar de noche. Mi tío incluso le preguntó: ¿y eso por qué? Ella levantó lentamente la vista. Porque después de esa hora, no quiero que nadie permanezca en el patio. Nadie insistió. Simplemente aceptaron. Los preparativos comenzaron desde muy temprano. La casa se llenó de familiares. Llegaron primos, tíos, vecinos. Los niños corríamos de un lado a otro mientras los adultos acomodaban mesas y sillas bajo unos árboles enormes que había en el terreno. La bisabuela pasó casi todo el día frente al fogón. Molía chiles. Movía las cazuelas. Probaba el mole una y otra vez. A simple vista parecía el mismo de siempre. Pero mi abuelo aseguraba que aquella tarde ella estaba distinta. Hablaba menos. Sonreía muy poco.
Y varias veces dejó lo que estaba haciendo para salir al patio. No iba a revisar la comida, ni a buscar leña. Simplemente levantaba la vista hacia el monte que comenzaba detrás de la casa, como si estuviera esperando algo. Cuando alguien le preguntaba qué ocurría, respondía exactamente igual. Todavía hay tiempo. Nadie entendía a qué se refería. El sol comenzó a bajar. Los invitados seguían llegando. La música ya sonaba. Los niños jugaban alrededor del patio. Entonces la bisabuela dejó la cuchara de madera sobre la cazuela. Se limpió lentamente las manos con el mandil. Y dijo con una tranquilidad que hizo guardar silencio incluso a quienes estaban platicando. Ya empezó. Mi abuelo, que en ese tiempo apenas tenía 12 años, salió corriendo a la puerta para ver qué ocurría. Pensó que había llegado alguien importante. Pero afuera no había absolutamente nadie. Solo el camino de tierra. Los árboles moviéndose con el viento. Y un silencio que, según él, apareció de un momento a otro. La bisabuela caminó hasta la entrada de la casa. No parecía asustada. Miró hacia el monte durante unos segundos. Después volvió con toda la familia. Y dijo algo que, desde ese día, nadie volvió a olvidar. Cuando termine de ocultarse el sol, quiero que cierren todas las puertas. Y que nadie, por ninguna razón, salga a mirar quién llama. Algunos intercambiaron miradas. Otros volvieron a reír. Uno de mis tíos incluso comentó en voz baja. Ya empezó otra vez con sus cosas. La bisabuela lo escuchó, pero no respondió. Regresó al fogón. Terminó de servir el mole. Y continuó cocinando. Como si supiera exactamente cuánto tiempo les quedaba antes de que cayera la noche. La noche cayó mucho más rápido de lo que todos esperábamos. Las últimas personas terminaron de llegar justo cuando el sol desaparecía detrás de los cerros. La casa quedó llena. Las mesas estaban ocupadas. Los niños seguían corriendo de un lado a otro. La música sonaba en un viejo estéreo que apenas podía escucharse entre las conversaciones. Por un momento parecía que la advertencia de la bisabuela había quedado en el olvido. Ella sirvió el mole. Esperó a que todos comenzaran a comer. Y, sin decir una sola palabra, fue cerrando una por una las ventanas de la casa. Después aseguró la puerta principal. Mi abuelo la observaba desde una esquina. «Abuela, ¿por qué cierras todo?» Ella solo le acarició la cabeza. «Porque ya es hora». No explicó nada más. Los adultos siguieron platicando. Algunos incluso comenzaron a bromear. Con razón dicen que los años vuelven desconfiada a la gente. Mi bisabuela fingió no escucharlos. Se sentó junto al fogón, con las manos cruzadas sobre el mandil, esperando. No pasó mucho tiempo. Tal vez 15 minutos. Tal vez 20. Entonces alguien llamó a la puerta. No fueron golpes fuertes. Fueron 3 golpes lentos. Como si quien estuviera afuera no tuviera ninguna prisa. Todos guardaron silencio por unos segundos. Mi tío hizo el ademán de levantarse. Pero la bisabuela habló antes. «Déjalo. Si alguien viene, volverá mañana». Mi tío sonrió. «Debe ser algún vecino». Nadie respondió. Los 3 golpes volvieron a escucharse. Exactamente con el mismo ritmo. Tac, tac, tac. Uno de mis primos pequeños comenzó a ponerse nervioso. «¿Quién será?» La bisabuela negó lentamente con la cabeza. «No importa quién sea. No abras». Su voz ya no sonaba tranquila. Sonaba firme. Como si aquella vez no estuviera dando un consejo, sino una orden. Los minutos siguieron pasando. Los golpes dejaron de escucharse. La conversación poco a poco volvió a la normalidad. Algunos pensaron que quien había llegado simplemente se había marchado. Hasta que uno de los perros comenzó a llorar en el patio. No ladraba. Lloraba. Con ese sonido largo que hacen los perros cuando algo los inquieta. Mi tío volvió a levantarse. «Ahora sí voy a ver qué le pasa». La bisabuela se puso de pie casi al mismo tiempo. Nunca levantaba la voz. Aquella fue la única ocasión en que, según mi abuelo, la escuchó gritar. «No salgas». Toda la casa quedó en silencio. Mi tío se quedó inmóvil. La miró sorprendido. Ella respiraba agitada. Tenía la vista clavada en la puerta. «¿Lo que está afuera?» No vino por el perro. Vino porque alguien le respondió. Nadie entendió aquellas palabras.
Mi abuelo decía que podía sentirse el miedo dentro de la casa. Incluso quienes unos minutos antes se habían estado burlando, ya no parecían tan seguros de querer abrir la puerta. Entonces ocurrió algo todavía más extraño. Desde el otro lado comenzó a escucharse una voz. Era una voz de mujer. Muy conocida. Demasiado conocida. Uno de mis tíos dejó lentamente el plato sobre la mesa. Su rostro perdió el color. ¿Es mamá?, susurró. Todos voltearon inmediatamente hacia la bisabuela. Ella seguía dentro de la casa, frente al fogón, mirando la puerta. La voz volvió a escucharse, esta vez mucho más clara. «Ábranme». ¿Por qué cerraron? Mi abuelo decía que jamás olvidó la expresión del rostro de su tío, porque aquella voz era exactamente la de su madre, la misma mujer que, en ese instante, permanecía a menos de 3 metros de él. La bisabuela cerró los ojos y dijo en voz muy baja: «Ya empezó a llamar por nuestros nombres». Nadie volvió a moverse. La voz siguió escuchándose durante varios minutos. A veces llamaba por el nombre de uno de mis tíos. Otras veces parecía la voz de un vecino. Incluso, según contaba mi abuelo, hubo un momento en que todos escucharon llorar a un niño del otro lado de la puerta. Un llanto desesperado, como si se hubiera perdido en medio de la noche. Mi abuelo tenía apenas 12 años. Su primer impulso fue correr a abrir. Pero la bisabuela lo abrazó con fuerza. «No escuches. No voltees. Y no respondas». Él siempre decía que jamás volvió a sentir un abrazo tan fuerte como aquel. Era como si su bisabuela estuviera intentando protegerlo de algo que solo ella podía entender. Las voces continuaron. Unas veces parecían alejarse. Después regresaban. En ocasiones caminaban alrededor de la casa. Podían escucharse pasos sobre la tierra húmeda. Primero junto a la puerta. Después junto a las ventanas. Más tarde detrás de la cocina. Como si aquello estuviera rodeando lentamente toda la casa. Nadie durmió esa noche. Los adultos rezaban en voz baja. Los niños permanecían abrazados a sus padres. Y la bisabuela seguía sentada frente al fogón, sin apartar la vista de la puerta principal. Poco antes del amanecer, todo quedó en silencio. No fue un silencio normal. Fue de esos silencios que llegan de golpe, como si alguien hubiera apagado todos los sonidos del mundo. La bisabuela respiró profundamente. Después dijo algo que mi abuelo jamás olvidó. «Ya se fue. Pero tardará mucho en dejar de buscar». Nadie abrió la puerta de inmediato. Esperaron a que saliera completamente el sol. Solo entonces la bisabuela tomó las llaves, descorrió el cerrojo y salió al patio. Toda la familia fue detrás de ella. El perro seguía escondido debajo de una mesa. Temblaba tanto que apenas podía mantenerse de pie. La tierra todavía estaba húmeda por la lluvia de la tarde anterior. Y fue ahí donde todos vieron lo mismo. Alrededor de toda la casa había huellas. No eran pisadas de una persona, tampoco de un perro. Eran marcas enormes, alargadas, con 3 dedos muy largos terminados en uñas profundas que se hundían en el lodo. Las huellas rodeaban toda la vivienda. Pasaban frente a cada ventana, frente a la puerta, y terminaban justo detrás de la cocina, como si aquello hubiera caminado durante horas buscando una forma de entrar. Nadie se atrevió a seguirlas. La bisabuela tampoco. Simplemente observó el suelo unos segundos. Después caminó hasta el fogón. Levantó lentamente la tapa de la olla donde había quedado el mole. Permaneció inmóvil, sin decir una palabra. Mi abuelo se acercó por curiosidad. Pensó que algún animal había metido el hocico durante la noche. Pero el mole seguía intacto. Nadie había tomado una sola cucharada. Sin embargo, despedía un olor insoportable. Era un olor parecido al de la carne podrida, tan fuerte que varios tuvieron que cubrirse la nariz. La bisabuela volvió a colocar la tapa. Se persignó y dijo con una tranquilidad que todavía hoy me pone la piel de gallina: «Qué bueno». Todos la miraron sin entender. Ella tomó la olla con mucho cuidado. La llevó hasta un terreno detrás de la casa y vació todo su contenido en un hoyo que ella misma comenzó a cubrir con tierra. Uno de mis tíos le preguntó por qué hacía eso. Ella respondió sin dejar de echar tierra: «Hay cosas que es mejor que se las lleve la tierra, y no la familia». Nunca volvió a explicar qué quiso decir.
Ni ese día, ni ningún otro. Mi abuelo decía que, después de aquella noche, la bisabuela Soledad cambió. No de una forma que llamara la atención de cualquiera. Seguía preparando café para quien llegaba. Seguía recibiendo a los vecinos. Y continuó cocinando el mejor mole que muchos probaron en su vida. Pero había algo distinto en ella. A partir de entonces, cuando caía la tarde, siempre caminaba hasta la puerta principal antes de meterse a dormir. Revisaba el cerrojo. Miraba unos segundos hacia el monte. Y solo después apagaba la última lámpara de la casa. Nunca volvió a explicar lo que había ocurrido aquella noche. Cada vez que alguien sacaba el tema, respondía exactamente igual. Hay cosas que es mejor no nombrar. Con los años, algunos de los que estuvieron presentes murieron. Otros se fueron del pueblo. Y poco a poco la historia comenzó a contarse cada vez menos. Hasta que quedó solamente dentro de la familia. La bisabuela falleció muchos años después, ya muy anciana. Dicen que la noche anterior pidió que dejaran una vela encendida junto al fogón. No porque tuviera miedo, sino porque, según sus propias palabras, había promesas que debían cumplirse hasta el último día. Mi abuelo nunca entendió a qué promesa se refería. Ni nadie volvió a preguntarlo. Lo único que sí cambió para siempre fue una costumbre familiar. Desde aquella noche, jamás volvieron a organizar una fiesta importante en esa fecha. No importa si se trataba de un cumpleaños, una boda o un bautizo. Siempre buscaban otro día. Cuando alguno de los más jóvenes preguntaba la razón, los mayores respondían con cualquier pretexto. Que era mala suerte, que hacía mucho calor, que era mejor esperar al siguiente fin de semana. Pero los que realmente estuvieron dentro de aquella casa, sabían perfectamente por qué. Hace algunos años decidí visitar el pueblo donde vivió mi bisabuela. La casa ya no pertenece a la familia. El fogón desapareció hace mucho tiempo. Los árboles del patio también fueron cortados. A simple vista ya no queda nada que recuerde aquella noche. Sin embargo, antes de irme, una señora mayor que vivía enfrente me preguntó quién era yo. Le expliqué que era bisnieto de doña Soledad. La mujer guardó silencio unos segundos. Después sonrió con mucha tristeza. Y me dijo una frase que nunca he podido olvidar. Tu bisabuela era una buena mujer. Muchos no supieron todo lo que hizo por este pueblo. Le pregunté a qué se refería. Pero ella solo negó con la cabeza. Hay personas que protegen a los demás toda la vida. Y nadie se da cuenta. Nos despedimos. Subí al coche. Y mientras me alejaba pensé en todas las veces que escuché esta historia cuando era niño. Hoy ya soy adulto. Y sigo sin saber qué fue lo que llamó aquella noche a la puerta. No sé por qué mi bisabuela conocía su llegada. Ni qué habría pasado si alguno de mis tíos hubiera abierto. Lo único que sé es que jamás volví a escuchar a mi abuelo dudar de una sola palabra de su madre. Porque, según él, aquella fue la única vez que vio miedo en los ojos de la mujer más valiente que conoció. ¿Y si alguien como ella cerró la puerta con tanta desesperación? Prefiero pasar el resto de mi vida sin descubrir qué era lo que esperaba del otro lado. Y así termina el expediente de esta noche. Si alguna vez has vivido una experiencia que no has podido explicar, puedes compartirla de forma anónima. Tal vez tu historia aparezca en un próximo episodio de Archivo Medianoche. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Con eso apoyas muchísimo al canal para seguir compartiendo nuevos relatos cada semana. Gracias por acompañarme una noche más. Descansa, y recuerda, hay historias que solo existen mientras alguien se atreve a contarlas. Nos escuchamos en el próximo expediente de Archivo Medianoche.